Martínez. Con mucho gusto, diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del título segundo para quedar como de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de la obra pública, y se adiciona el capítulo cuarto de la evaluación de las propuestas al mismo título segundo, recorriéndose en su orden los subsecuentes artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la primera diputada secretaria, Aida Ruiz Flores Delgadillo, en ausencia del diputado promovente. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Solicito su autorización para leer una síntesis de la iniciativa, toda vez que esta está publicada de forma íntegra en la Gaceta Parlamentaria. Adelante, diputada, con mucho gusto. Diputada Susana Rodríguez Márquez, presidenta de la mesa directiva de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. El que suscribe, diputado José Dolores Hernández Escareño, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 60, fracción primera, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, 45, 46, fracción primera y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas y 95, fracción primera, 97 y 98 del Reglamento General del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, presento ante esta honorable asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del título segundo para quedar como de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de la obra pública, y se adiciona el capítulo cuarto de la evaluación de las presupuestas al mismo título segundo, recorriéndose en su orden los subsecuentes artículos de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Una obra pública es aquel trabajo de construcción desarrollado por el Estado o a través de particulares y que tiene un fin social y prestar un servicio útil a la comunidad. Las obras públicas están formadas por una amplia variedad de trabajos de construcción. Tal es el caso, por ejemplo, del desarrollo de la infraestructura de transporte como carreteras, puertos, vías ferroviarias, aeropuertos, entre otras, de la infraestructura hidráulica como presas, represas o depuradoras, de la infraestructura urbana como calles, parques, alumbrado público, etcétera, o bien de la infraestructura de interés social como hospitales, escuelas o clínicas. En Zacatecas, esta industria genera 17,000 empleos de manera directa y aporta 7% del Producto Interno Bruto estatal, por lo que no es erróneo señalar que la obra pública detona el comercio y la economía en el Estado. Por lo mismo, cualquier obra pública y los servicios relacionados con la misma se deben implementar de manera pulcra, justa, equitativa y transparente, pero además buscando en todo momento privilegiar a las empresas zacatecanas sin que ello implique un menoscabo de derechos o un acto de discriminación. Al título segundo de la ley en comento se le cambia su denominación, pasa de la planeación, programación y presupuestación de la obra pública a de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de las propuestas de obra pública. Ello a fin de dar contenido y consistencia al nuevo capítulo cuarto que se denomina de la evaluación de las propuestas, el cual se integra por los artículos 34, 35, 36, 37, 38 y 39, recorriéndose en su orden los subsecuentes. El artículo 34, que en el ente público convocante del proyecto emitirá un dictamen de evaluación que servirá como fundamento para el fallo en el que se harán constar los resultados de la evaluación de las propuestas y las razones que hubo para admitirlas o desecharlas. El artículo 35 establece que el ente público convocante en la evaluación de las propuestas deberá verificar
tratándose de propuestas referidas a la ejecución de obras públicas que se cumplan las condiciones legales exigidas al licitador, que las proposiciones incluyan la información, documentos y requisitos solicitados en las bases de la licitación, que el escrito de proposición señale plazos y costos de la obra y el programa de ejecución sea factible de realizar dentro del plazo solicitado, con los recursos considerados por el ente público, que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean los requeridos por el ente público y que en la propuesta económica presentada por el licitador, el análisis, cálculo e integración de los precios sean acordes con las condiciones de costos vigentes en la zona o región donde se ejecutará la obra o servicio. El artículo 36 establece que el ente público convocante en la evaluación de las propuestas deberá verificar el cumplimiento de las condiciones legales exigidas al licitador, la congruencia de las propuestas económicas con las características técnicas y económicas de los trabajos a realizar, que el personal propuesto por el licitador cuente con la experiencia, capacidad y recursos necesarios para la realización de los trabajos solicitados y que los tabuladores de sueldos, la integración de las plantillas y el tiempo de ejecución correspondan al servicio ofertado. El artículo 37 dispone que en los casos referidos en los dos artículos anteriores, el ente público convocante deberá evaluar la experiencia en obra o servicios de montos similares, así como su desempeño y cumplimiento, la capacidad técnica instalada, el equipo propio y adecuado para la ejecución de la obra o servicios relacionados con la misma, el personal técnico calificado, así como el porcentaje de obras que se proponen subcontratar, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, fiscales y de previsión social, la permanencia y actividad en el mercado del sector constructor y la aplicación de sistemas de seguridad. Una vez hecha la evaluación de las proposiciones, el contrato se adjudicará de entre los licitadores a aquel cuya propuesta resulte conveniente porque reúne conforme a los criterios de adjudicación establecidos en la convocatoria y en las bases de licitación las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por el ente público convocante y garantiza satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas. En el artículo 38 se señala que si dos o más proposiciones satisfacen la totalidad de los requerimientos solicitados por el ente público convocante en los términos de este capítulo y por lo tanto se consideran convenientes, el contrato se adjudicará a quienes presenten la propuesta económica más baja. El artículo 39 dispone que en caso de que dos o más propuestas cumplan con los criterios a que se refieren los artículos 35, 36 y 37 y presenten condiciones económicas iguales, se dará preferencia a las contratistas del Estado, en el supuesto de que las propuestas a que se refiere este artículo sean de participantes del Estado, se elegirá al contratista del municipio donde se ejecutará la obra o servicio. En los artículos transitorios se señala que el presente decreto deberá publicarse en el periódico oficial del Estado de Zacatecas y que se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al mismo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma la denominación del título segundo para quedar como de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de la obra pública y se adiciona el capítulo cuarto de la evaluación de las propuestas al mismo título segundo, recorriéndose en su orden los subsecuentes artículos de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con la misma para el Estado de Zacatecas. Artículo único. Se reforma la denominación del título segundo para quedar como de la planeación, programación, presupuestación y evaluación de la obra pública y se adiciona el capítulo cuarto de la evaluación de las propuestas al mismo título segundo, recorriéndose
En su orden, los subsecuentes artículos de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas para el Estado de Zacatecas. Transitorios. Primero, publíquese el presente decreto en el periódico oficial del Estado de Zacatecas. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Atentamente, el que suscribe, diputado José Dolores Hernández Escareño. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada secretaria. A la iniciativa